¿Cuál es la cosa más espeluznante que has visto en el bosque, en las montañas, en desiertos, en cuevas, en pueblos pequeños o en áreas remotas o rurales? Así que yo, mujer de 35 años, vivía en un vecindario donde crecí y tenía bosques bordeando toda la parte trasera. Mis amigos y yo solíamos andar en bicicleta por los senderos, pero nunca nos adentrábamos mucho. La razón por la que nunca nos aventurábamos adentro era porque se rumoraba que había un lugar donde la gente celebraba ceremonias de adoración al diablo. La mayoría de la gente en el vecindario ha escuchado este rumor y se mantienen alejados de los bosques. Si nuestros padres supieran que andábamos en ellos, sin duda intentarían detenernos. Un día al atardecer, mis amigos y yo nos retamos mutuamente a seguir el único sendero prohibido que entraba en los bosques profundos que estaban fuera de los límites. Teniendo alrededor de 14 años, nuestras almas valientes no pensaron mucho en ello. Nos aventuramos aproximadamente 2 kilómetros y no vimos nada. Estábamos a punto de dar la vuelta ya que estaba oscureciendo bastante y pronto tendríamos que estar en casa cuando llegamos a un pequeño claro. Lo que vimos y oímos nos ha acompañado hasta el día de hoy. Había una linterna encendida posando sobre una roca. Como si eso no fuera lo suficientemente escalofriante, cuando seguimos el haz de luz, estaba iluminando una especie de santuario, supongo que se podría llamar así. Estaba hecho de madera, montado apresuradamente. Sobre él había imágenes de Satanás. Las imágenes tenían algo rojo seco que supongo que era sangre seca. Había piedras y diferentes cristales y pieles de animales secas. Al darme cuenta de que efectivamente se celebraban ceremonias allí, estábamos a punto de salir de allí cuando todos nos detuvimos al mismo tiempo y nos miramos unos a otros. Todos lo oímos. Al principio era bajo mientras nos esforzábamos por escuchar, pero no tuvimos que esforzarnos mucho tiempo. Se hizo cada vez más fuerte. Era un susurro. Sonaba como si un grupo de personas estuvieran susurrando. No podíamos entender lo que se decía. Sonaba como un idioma extranjero. Estuvimos congelados durante 1 o 2 minutos escuchando el susurro volverse más y más fuerte. No había nadie más en los bosques que pudiéramos ver. Ciertamente no había nadie lo suficientemente cerca como para que pudiéramos escucharlo susurrar. Después de 1 o 2 minutos, salimos disparados como balas. Escapamos tan rápido como pudimos hasta que salimos de los bosques y estábamos en la seguridad de la calle donde estaban las casas. Nunca volvimos a entrar en esos bosques. Nunca descubrimos qué era ese susurro. Fue una de las cosas más escalofriantes que me han pasado. Mi esposo y yo somos ávidos excursionistas en Oregón. Salimos en todas las estaciones del año, incluso en invierno con nieve. Así que estábamos a unos 5 kilómetros en la naturaleza de Jefferson cerca de Three Finger Jack. Esto fue en 2023. Solo habíamos avanzado hasta allí porque la nieve a veces nos llegaba hasta las caderas, incluso con raquetas de nieve, y no había un sendero a seguir, por lo que era difícil avanzar para nosotros, especialmente para nuestros 2 perros. Montamos el campamento y nos acomodamos en la tienda para pasar la noche. Era probablemente alrededor de las 11 de la noche, cuando mi esposo me interrumpe mientras leía en voz alta. Leemos El Señor de los Anillos en voz alta el uno al otro cuando acampamos, y dice, con tono tenso, ¿qué fue eso? Me reí un poco, pensando que me estaba tomando el pelo, pero luego lo escuché. Este escalofriante y estremecedor sonido. Sonaba como una mezcla de un gemido y un lamento, si eso tiene sentido. Me perturbó instantáneamente. Miré a nuestros 2 perros grandes que suelen ser protectores y ladrar, y estaban acurrucados y temblando. El sonido seguía escuchándose, y luego empezaron a sonar más. Eran 3 en total, según pudimos determinar. Dije, bueno, buenas noches. No vamos a leer más. Vamos a acostarnos aquí en silencio y esperar que lo que esté allá afuera no se interese en nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Me quedé dormida de manera inquieta, pero mi esposo no pudo dormir. Dijo que continuaron haciendo ese sonido durante 3 horas, y luego se detuvieron. Nunca descubrimos qué eran. Busqué vocalizaciones de todos los animales que se me ocurrieron, incluso busqué cómo sonaban los carcayús y aves. Nada sonaba remotamente parecido. Me podría golpear a mí misma por no haberlo grabado. Simplemente no se me pasó por la mente. He acampado y he estado en las cascadas toda mi vida, y nunca he experimentado algo así, y espero no volver a hacerlo nunca más. Cuando estaba en la universidad, mi amigo y yo nos fuimos a un lago en las tierras salvajes de la región glaciar. Tengo amplia experiencia en el campo, incluso trabajé como guía de caza en un campamento remoto. Ese día disfrutamos de la pesca y nos acomodamos para pasar la noche. Saqué mi sartén y avivé un buen fuego. Estaba claro y fresco mientras el sol se desvanecía en las laderas occidentales. Cocinamos unas truchas frescas con ajo y mantequilla y llenamos nuestros estómagos. Me recosté contra el refrigerador portátil después de sacar una bebida refrescante. Mi amigo pronto se quedó dormido junto al fuego, ya que había sido un día ocupado. Bebí mi cerveza y observé la luz de la luna rebotando en las pequeñas olas del lago.
Todavía había un ligero resplandor en el horizonte occidental donde el sol se había puesto y podía ver el contorno de los picos de las montañas que se alzaban sobre el pequeño lago. Poco a poco me quedé dormido con el sonido de las olas del lago golpeando suavemente las rocas. Me desperté de golpe. El fuego se había apagado, la linterna también. La luna se había ido y estaba completamente oscuro. Algo andaba mal. El vello en la parte posterior de mi cuello se erizó. Estaba paralizado. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza mientras me esforzaba por escuchar algo en el bosque. Todo estaba en silencio. Tenía una horrible sensación de inquietud. Me recompuse y empecé a avivar el fuego, rápidamente echando más leña. A la luz del fuego, vi que el chico se había despertado y estaba sorprendido al ver sus ojos bien abiertos mirándome. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, ve a meterte en la tienda. Mentí. Se arrastró dentro de la tienda, pero incluso con la luz del fuego no pude quitarme la sensación de inquietud. Algo estaba allí afuera en el bosque, y podía sentir que me estaba observando. Agarré mi linterna y alumbré alrededor del campamento, pero no vi nada. Finalmente, empecé a calmarme y me metí en la tienda con mi amigo. Luego, como un reloj, me desperté completamente tenso. Esta vez no pude deshacerme de la sensación en absoluto. Finalmente, le dije al chico que se despertara y se metiera en la camioneta. Recogí todo el campamento y conduje hasta el otro lado del lago y dormimos en la camioneta. Al amanecer me levanté y miré al otro lado del lago donde habíamos acampado antes y otra sensación de inquietud me invadió. Decidí que era hora de ir a casa. No sé qué había allá afuera o qué estaba pasando allí, pero conozco mis instintos y algo estaba muy mal en ese lugar. Si lo que sea, dejo que tu imaginación lo decida. Me da escalofríos hasta el día de hoy pensar en esa noche. Este verano fui a la península superior durante el 4 de julio por unos días. Alquilamos una casa justo al sur de Houghton que estaba en 40 acres de bosque y pantano húmedo que daba al área del río Portage Esturión. Nos divertimos mucho, excepto por las tormentas de mosquitos que salían como nieve pesada cuando se ponía el sol. Bueno, las 3 personas con las que viajaba se fueron a la cama poco después de huir de la casa de playa de otros amigos que estaba más arriba en el camino. Un par de horas después, tenía muchas ganas de fumar y decidí ir al porche trasero para fumar rápidamente después de rociarme con off y ponerme pantalones largos y una sudadera con capucha para tratar de evitar ser devorado vivo por los mosquitos. La casa que alquilamos tenía esta área de porche tipo corredor en la parte trasera por el que me dejé salir, y había hierba corta tal vez a 50 metros de la casa y luego un campo de hierba alta antes de que se convirtiera en bosque. Estaba brumoso y casi completamente oscuro con nubes y mientras estaba parado a unos metros de la casa para no despertar a nadie con el olor a humo, todos los sonidos naturales de repente se detienen. Simplemente no se escuchaba nada, ni un maldito sonido como si de repente me hubiera quedado sordo. Pensé que eso era un poco extraño y luego todo el vello de la parte posterior del cuello se eriza y me lleno de temor. Estaba tan oscuro y brumoso que no podía ver más que tal vez 4 metros de distancia de mí, incluso con algunas luces que venían de las ventanas de la casa. Ni siquiera había terminado de fumar pero tiré mi cigarrillo y corrí hacia la puerta trasera y la cerré detrás de mí lo más rápido posible y miré por la ventana de la puerta porque por alguna razón estaba repentinamente aterrorizado. Terminé tomando una ducha para quitarme el repelente de insectos antes de acostarme y me quedé dormido viendo algo en mi computadora portátil. A la mañana siguiente todavía estaba un poco brumoso pero nada como la noche anterior y salí de nuevo al patio trasero para fumar. Caminé un poco más allá de donde estaba la noche anterior, tal vez otros 2 metros hasta donde este patio tenía un par de áreas de arena para jugar a las cerraduras. Y mientras miraba hacia abajo, vi lo que parecían huellas de perro gigantes en la arena. Me di cuenta de que debían ser huellas de lobo porque no había vecinos cercanos con mascotas y dudaba que un gran danés estuviera vagando por ahí en medio de la noche. Todavía me da un poco de terror pensar si hubiera deambulado un poco más en la oscuridad estando solo. Soy bombero voluntario. Esto sucedió a finales de noviembre de 2018. La central nos llama por una adolescente de 16 años desaparecida. Nos dicen que nos encontremos con un sheriff en la estación de bomberos y esperemos más instrucciones. Enciendo mi luz intermitente y conduzco a la estación para encontrarme con todos los demás. Nos dan la descripción de la ropa de la chica, su última ubicación conocida, etc. Todos subimos a los camiones y empezamos a recorrer las casas de cada uno de sus amigos, gasolineras, la escuela, todos los negocios locales y moteles. Nuestra ciudad tiene una población de alrededor de 1.500 residentes con solo un puñado de negocios locales. Mi compañero y yo estábamos saliendo de una de las gasolineras cuando creí ver a alguien caminando en un campo de maíz vacío. Le digo a mi compañero que pare mientras agarro la linterna del suelo del camión. Ilumino lo que pensé que sería nuestra persona desaparecida, pero en realidad era un hombre de unos 40 años que llevaba vaqueros destrozados, botas de vaquero y una camiseta blanca rasgada manchada con lo que pensé que era tierra. Salgo del camión y empiezo a caminar por la colina y hacia el campo.
Llamé al hombre y cuando lo hice, se giró y empezó a alejarse. Le dije educadamente que no estaba en problemas y que solo estábamos buscando a alguien. Luego se detuvo, pero no se giró. Mientras intentaba acercarme al hombre, sentí un repentino impulso de volver al camión y marcharme. Me di la vuelta y empecé a subir rápidamente la colina hacia el camión. A mitad de camino me volví y el hombre, en un maldito campo de maíz vacío, había desaparecido. Corrí el resto del camino de vuelta al camión, cerré la puerta de un portazo y le dije a mi compañero, salgamos de aquí de una vez, ¿y viste esa mierda? Él dice que sí y que también tuvo una sensación incómoda mientras yo hablaba con él. Normalmente no creo en lo paranormal, pero esto es algo que no puedes simplemente descartar como producto de tu imaginación. Es solo una de esas cosas que permanecen inexplicables. Poco después de este encuentro, el jefe de policía terminó cancelando la búsqueda para nuestra ciudad y desvió la atención y el personal a la ciudad vecina donde encontraron a la chica desaparecida sana y salva, de fiesta y bebiendo con sus amigos. En cuanto a mí y al otro bombero, no hablamos del hombre en el campo, nunca. Esto sucedió alrededor de 2002 o 2003, no puedo recordar exactamente. Estaba en la casa de mi mejor amigo durante el fin de semana con otro amigo también presente. Mi amigo vivía bastante lejos de la ciudad, en una carretera rural en medio del bosque. Esto es en el este de Texas. Tenías que girar desde una carretera de granja y bajar por un camino de tierra hacia el bosque un par de kilómetros para llegar a su entrada, también de tierra, y cruzar un pequeño puente sobre un estanque para llegar hasta allí. Me estoy extendiendo demasiado en los detalles, mi punto es que vivía alejado de todo. Habíamos explorado el bosque alrededor de su casa antes, pero nunca fuimos muy lejos. Este día en particular decidimos que íbamos a caminar mucho más por el bosque. Caminamos durante un par de horas y llegamos a un recorrido claramente hecho por un vehículo todoterreno y lo seguimos. Al final del recorrido, que solo tenía un par de cientos de metros, había un pequeño claro en el bosque y en el medio una cabaña. La cabaña estaba a un par de metros del suelo apoyada en bloques y tenía un porche delantero. Decidimos investigar, ya sabes, porque éramos niños estúpidos. Las ventanas estaban todas con rejas, la puerta estaba cerrada con llave. Se pone más raro. La cabaña estaba rodeada de equipos de patio de juegos. Equipos de juegos viejos, de la década de 1950 o 1960. Cuando caminamos detrás de la cabaña, fue entonces cuando los tres nos asustamos mucho. Había varios montículos de tierra y palas tiradas, casi como tumbas, pero no podíamos estar seguros. Decidimos irnos en ese momento y encontramos el camino de regreso a casa de mi amigo. Se pone más aterrador. Unos años después, cuando todos teníamos alrededor de 16 años, surgió en conversación y decidimos un día ir a buscarlo de nuevo. Esta vez llevamos el rifle .22 de mi amigo, por si acaso. Eventualmente encontramos el camino de nuevo y lo seguimos, pero esta vez, cuando nos acercamos, pudimos escuchar a gente y decidimos espiar a través de los arbustos y ver. Todo sobre la cabaña se veía igual que antes, pero esta vez había 4 hombres adultos con 2 vehículos todoterreno parados allí hablando. Y cuando digo tipos al estilo de los Montes Apalaches, me refiero a eso. Estábamos a un par de cientos de metros de ellos y los observamos durante quizás 30 segundos antes de que uno de ellos nos viera y nos gritara. Se subió a su vehículo todoterreno, y nosotros corrimos. Corrimos tan rápido como pudimos hasta que ya no podíamos oírlo. Después de eso, nunca volvimos. Y mi amigo se mudó más cerca de la ciudad ese año. Todavía se menciona a veces en conversaciones y todos nosotros tenemos una sensación real enfermiza al respecto. Cuando era niño, vivíamos en las afueras de Jackson, Ohio, en medio del bosque. A veces, mis hermanos mayores tenían que llevarme con ellos cuando exploraban para que mi mamá pudiera tener algo de tiempo libre para ella. Un día, estábamos adentrándonos demasiado, siguiendo un arroyo seco cuando encontramos un agujero profundo en medio del arroyo, probablemente un sumidero. Mis hermanos estaban bromeando sobre hacer que yo me metiera cuando escuchamos caer un árbol grande a unos 30 metros de distancia, y luego otro poco después, y otro más. Nos asustamos y corrimos, asumiendo que algún pie grande nos estaba persiguiendo o algún asesino con un hacha. Encontré un cementerio de animales abandonado. Estaba dando un paseo por el bosque cerca de mi casa con un amigo y decidimos salir del camino y ver qué tan profundo podíamos adentrarnos entre los árboles antes de que se volvieran demasiado densos. Donde vivo es un área algo montañosa, así que es bastante fácil caminar entre los árboles sin enredarse demasiado en las ramas. Todo está bastante espaciado. Caminamos durante aproximadamente una hora cuando llegamos a todas estas pequeñas piedras dispuestas. Estaban todas colocadas en pequeños círculos de diferentes tamaños y definitivamente fueron colocadas allí intencionalmente. Seguimos caminando y notamos que algunos de los círculos también tenían cruces con ellos, algo así como de la película El proyecto de la bruja de Blair.
Realmente deberíamos habernos ido, pero justo habíamos consumido sustancias. No, esto 100% no fue una alucinación, y todo nos parecía hilarante. Eventualmente seguimos caminando y encontramos un letrero que explicaba que era un cementerio de animales, momento en el que nos dimos cuenta de que acabábamos de caminar sobre cientos de cadáveres de animales enterrados. Salimos de allí lo más rápido que pudimos, pero como no habíamos seguido un camino, el camino de regreso fue bastante confuso y terminamos tomando una ruta mucho más larga de regreso al camino original. Si eso no fuera suficiente, nos encontramos con el perro blanco más grande que habíamos visto en el camino de regreso. No había nadie más alrededor excepto este perro enorme sin correa y sin collar, así que obviamente en nuestro estado no tan óptimo nos convencimos de que era un fantasma. Nos siguió mientras intentábamos encontrar nuestro camino de salida durante unos 20 minutos hasta que finalmente su dueño salió y lo encontró. Era un anciano hippie que simplemente dejaba que su perro vagara. Resulta que el perro era demasiado grande porque era parte lobo o algo así. Realmente no era inusual para donde vivo, pero como dije, estábamos bajo los efectos de las drogas, así que todo el asunto fue más surrealista de lo que esperábamos. Intentamos encontrar el cementerio nuevamente sobrios, pero no pudimos averiguar dónde nos habíamos desviado del camino. Definitivamente, fue el viaje más extraño que he tenido y la cosa más espeluznante que he encontrado en el bosque. Hace unos 6 años, estaba en una forma física fantástica y solía llevar a mi entonces niño pequeño en largas excursiones de un día por los bosques locales o parques estatales alrededor de Oregón. Un sábado decidimos hacer un recorrido de 12 kilómetros alrededor de un embalse local. Empacamos un almuerzo para poder hacer un descanso a mitad de camino. También siempre llevaba una segunda muda de ropa para mi niño debido a su tendencia a encontrar cosas asquerosas. Como era usual, el niño tenía mucha energía al principio de la excursión y corría unos 20 metros delante de mí, se detenía para mirar plantas, me ayudaba a identificar cosas cerca del sendero y cosas por el estilo. Después de unos 2 kilómetros, al niño de 4 años le apeteció que lo llevara un rato. No fue un problema. Levanté al pequeño sobre mis hombros y continuamos. Llegamos al punto intermedio, la mitad del camino. El día era un hermoso día de abril en Oregón. Habíamos encontrado una ligera llovizna al principio, pero eso solo deleitaba al pequeño. Las temperaturas eran tales que una camisa ligera era perfecta y me arremangué después de caminar 3 kilómetros con un extra de 40 libras sobre mis hombros. Almorzamos y continuamos nuestro camino. Aproximadamente medio kilómetro después de comer, el comportamiento del niño comenzó a cambiar. Se puso callado y no quería correr por el sendero ni interesarse en mirar plantas. Pensé que tal vez solo estaba cansado y que nuestra pausa para el almuerzo no había sido lo suficientemente larga. Sin embargo, seguimos adelante. Pronto noté que los sonidos siempre presentes en el bosque habían cesado. Era inquietantemente silencioso y lo único que podía oír era el sonido de nuestros pies golpeando el suelo. Los pelos de la nuca comenzaron a erizarse. Solo tenía conmigo mi hacha de caza, así que encontré un palo robusto para mí. Mi niño de 4 años me preguntó si podíamos regresar. A este niño no le gusta dar media vuelta, especialmente en caminatas circulares. No lo dudé y dije que sí. Logré acomodarlo contra mi espalda y usé mi mochila para mantenerlo en su lugar. Mi cabeza giraba de un lado a otro mientras caminaba rápidamente de regreso por donde habíamos venido. Después de aproximadamente medio kilómetro, la sensación de malestar y de estar siendo observada se desvaneció. Los sonidos normales de pájaros, insectos, ranas, etc., volvieron a sonar. Un par de días después, vi en una publicación local de Facebook que un equipo de tala que estaba en el lado opuesto de la colina por la que habíamos caminado había avistado a una leona de montaña y su cachorro. No tengo idea si eso fue lo que nos asustó a mí y a mi pequeño, pero definitivamente fue lo más asustada que me he sentido en una excursión. Regresamos un par de meses después y llevamos a mi esposo con nosotros. Hicimos todo el recorrido y nunca volvimos a tener esa sensación. Esto sucedió hace un par de meses, después de uno de mis días de trabajo. Lo recuerdo tan bien porque me asustó mucho en ese momento y aún me pone los pelos de punta. Caminé hacia un bosque cercano, no muy lejos de mi casa, pensando en dar un pequeño paseo vespertino para despejarme. El sol se estaba poniendo, pero no estaba demasiado oscuro. Tenía mi teléfono conmigo por si necesitaba usar la linterna. Estaba caminando por el sendero que suelo recorrer, que atraviesa todo el bosque, quizás una distancia de 1,5 kilómetros. Después de unos 5 o 10 minutos de caminata, noté a una persona parada debajo de un árbol. Estaba completamente quieta, con una bicicleta a su lado. Recuerdo que llevaba ropa deportiva de color amarillo neón y negro, y no tenía luces. Me detuve para observar y noté que no estaba haciendo nada, solo estaba allí parado mirando algo y luego se giró para mirarme en cuanto me notó. Me sentí raro por toda la situación, así que tomé otro sendero que sería la salida más rápida del bosque, caminando rápido todo el camino. Entonces escuché pasos y un ruido agresivo de un timbre de bicicleta.
Salí corriendo lo más rápido que pude y me escondí detrás de una gran roca y unos pinos. No sé si soy un cobarde, pero esto realmente me asustó tanto que no me importa. Me quedé allí un rato y, cuando todo se calmó, me fui rápidamente a casa. Hago caminatas largas cuando puedo. A veces esto significa levantarme temprano o quedarme afuera hasta tarde para recorrer la mayor cantidad de kilómetros posible. A veces, caminar en la oscuridad total con una linterna de baja intensidad da miedo. Crecí en los bosques de esta zona. He dormido bajo nuestro dosel de estrellas más noches de las que puedo contar. He recorrido miles de kilómetros de senderos, orillas de ríos, lagos, crestas, pantanos y arroyos. He cazado. Digo todo esto porque es importante que entiendas que he escuchado, visto y olido casi todo lo que esta región tiene para ofrecer en cuanto a naturaleza. Sin embargo, mi experiencia más aterradora ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. Era finales de primavera, así que la primera luz de la mañana no sería visible en las copas de los árboles hasta dentro de 30 a 45 minutos, otra hora más hasta el amanecer. Estaba en el 5.º kilómetro. Estaba en un fondo bajo que estaba encajado entre dos crestas empinadas. El sendero en el que estaba era estrecho, fangoso y completamente rodeado de matorrales densos, arces jóvenes y viejos robles. Estaba concentrado en la pequeña luz de mi linterna frontal, un paso tras otro, ensimismado. Entonces escuché un fuerte crack y me quedé paralizado. Esta es la parte que tengo problemas para describir. Durante las 4:30 en primavera significa que soy lo único que hace ruido. No hay pájaros cantando, nada. Silencio absoluto. Estaba congelado a mitad de paso. Cuando se activa el instinto de lucha o huida, tienes estos pensamientos instintivos inmediatos. El pensamiento que instantáneamente cruzó por mi mente mientras estaba allí equilibrándome en silencio fue, si escucho ese crack de nuevo, me doy la vuelta y regreso por donde vine rápidamente. ¿Por qué? Porque ese sonido no era una rama rompiéndose, no era una caída de árboles. Estaba seguro de que acababa de escuchar algo intencional. Si lo escuchaba 2 veces, bueno, eso significaba que debía salir de allí. Para describirlo lo mejor que puedo, sonaba como un palo de tamaño grande golpeando violentamente contra un árbol pequeño. La distinción en mi cabeza es que este sonido era un crujido, y no un golpe sordo. Y lo he descrito como explosivo antes porque fue tan repentino y tan terriblemente fuerte. Tenía la sensación de que estaba a unos 50 metros directamente frente a mí, y era fuerte y claro. Mientras estaba allí, completamente asustado, me di cuenta de la que pronto sería la peor parte de mi situación. Sabía de dónde venía el sonido, y sabía hacia dónde iba el sendero. En unos 30 metros, iba a llegar a un giro de 180 grados y comenzar a subir la cresta alejándome del arroyo. Esto significaba que, tan pronto como tuviera el valor de moverme hacia ese ruido, iba a tener que darle la espalda y subir esa cresta. Esto me puso muy nervioso. Mi cabeza estaba entre un asesino drogadicto o un pie grande. Pasaron minutos. Solo respiraba mi aliento brumoso en mis gafas y prestaba atención a los sonidos. Pero no escuché nada. Un silencio absoluto. Faltaban unos 20 o 30 minutos para la primera luz. Aumenté la intensidad de la linterna frontal y comencé a avanzar lentamente hacia el giro de 180 grados. Cuando usas una linterna frontal en el bosque por la noche, cada rama de árbol frente a ti proyecta una gran sombra negra en movimiento en el sendero. Eso no ayudó. Llegué al giro y rápidamente lo hice. Me estaba moviendo bastante rápido a esta altura, aunque tratando de ser silencioso, tomando pequeñas y poco profundas respiraciones para poder escuchar mientras avanzaba por el sendero. Y luego lo olí. Un hedor me golpeó que no puedo describir. Solo imaginé muerte húmeda y podrida. En el pasado como bombero, trabajé en escenas donde me he encontrado con personas sin vida. Esto era como descomposición de días, pero simplemente olía extraño, no era lo mismo. Seguí caminando rápido. Para cuando llegué a la cima de esa cresta, estaba jadeando y la primera luz se estaba mostrando. No dejé de moverme hasta que salió la luz completa y los pájaros estaban cantando. He escuchado todo en nuestros bosques. He olido todo. Te digo, no sé qué fue eso. La caída de árboles, y especialmente las ramas con hojas, hacen mucho ruido al caer. Lo he escuchado muchas veces. No lo sé. Mis 2 amigos y yo solíamos pasar el rato en una reserva que estaba literalmente en medio de la nada. Probablemente estaba a 30 minutos en coche. El lugar es básicamente una tierra plana, como un desierto, con algunos árboles y algunas colinas aquí y allá. Siempre íbamos al mismo lugar. Era una colina que parecía estar hecha de arena o algo así, como si la hubieran tirado y se hubiera endurecido. O tal vez era arcilla, no lo sé. Llegamos a la cima, bebimos y fumamos un rato. Nuestro amigo estacionó entre unos arbustos en caso de que llegara un policía de la reserva, muy poco probable, y estaba tan oscuro que nadie sabría que estabas en la cima a unos 12 metros a menos que te vieran llegar. Unos 30 minutos después, tras haber bebido y fumado todo, nos estábamos preparando para pasar la noche. Cada uno tenía un saco de dormir.
Generalmente, dormíamos en la cima, lo cual era bastante bueno. Antes de prepararnos para dormir, miré a mi amigo y, no te miento, a través de la oscuridad total pude ver su expresión de puro miedo gracias a la luz de la luna. La luz de la luna permitía ver claramente lo que parecía alguien parado al pie de la colina, a unos 50 metros de distancia en un claro. El suelo de arena lo hacía visible como si fuera de día. Me imagino que todos sentimos lo mismo, lo cual nunca hablamos, pero tuve una sensación de peligro inminente en lo más profundo de mi ser. Sentí mi cuerpo temblar por la adrenalina. Después de lo que pareció una hora, me calmé un poco y me convencí de que no pasaba nada. Tal vez era un policía o alguien más en la misma situación que nosotros. Así que nos quedamos sentados allí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron unos 10 minutos, sin mover un músculo. Luego sucedió lo más aterrador. Escuchamos lo que parecía alguien deslizándose colina abajo por el lado opuesto de donde estaba la persona o lo que fuera. Ese fue nuestro momento de alarma, y todos nos levantamos justo a tiempo para ver una figura dirigiéndose a los arbustos y desapareciendo de nuestras vistas. Miramos hacia donde estaba la primera figura y no había nadie. Así que empezamos a caminar de regreso al coche, dejando todas nuestras cosas. Durante todo el tiempo que caminamos, sentí que alguien nos estaba siguiendo. Llegamos al coche y literalmente hicimos el viaje de 30 minutos en solo 5. Lo que empeora todo esto es que se decía que en esa área operaban grupos de personas pertenecientes a cultos, ya que se habían reportado desapariciones de animales e incluso de personas. Así que, después de eso, unos 2 días después, decidimos regresar por nuestras cosas que dejamos. Mi amigo llevó su .380, por si volvíamos a encontrarnos con algo fuera de lo normal. Ahora, esta parte es la que realmente me heló hasta los huesos, como nada que haya experimentado. Cuando llegamos a la cima donde habíamos dejado los sacos de dormir, los encontramos hechos jirones con pentagramas por todo el suelo y un líquido oscuro por todas partes. Supongo que era sangre, pero se había absorbido en el suelo o se había secado. Nos fuimos de nuevo con las manos vacías, dejándolo todo allí. Seguimos pasando el rato en la zona, pero con más gente. Generalmente, tratamos de reunir a unas 5 personas para pasar el rato y, además, mi amigo siempre lleva su arma. Estaba con unos amigos haciendo senderismo por las colinas alrededor de un pequeño pueblo en el centro de Utah. Nos encontramos con unas aperturas extrañas en la base de los acantilados que naturalmente parecían ojos abiertos debido a la forma de la parte superior de la apertura y la manera en que los escombros cubrían la parte inferior. Había incluso 2 de ellas una al lado de la otra. Después de todas las bromas de las colinas tienen ojos, alumbramos una de ellas con una linterna y vimos que en realidad se adentraba bastante. La luz simplemente se desvanecía en la oscuridad. Decidimos enviar a uno de los chicos, que era bastante atlético, para investigar. Era bastante delgado, así que se deslizó adentro y, una vez dentro, empezó a gritarnos sobre lo enorme que era por dentro. Casi de inmediato se abría en un gran túnel. Todos nos deslizamos tras él. Yo soy un poco más pesado, así que me costó, pero también logré entrar. Recuerdo que fue bastante difícil pasar por la parte más abierta del ojo, pero tan pronto como pasé, pude sentarme. Unos pocos metros más adelante, pude ponerme de pie. Caminamos por el túnel y rápidamente nos dimos cuenta de que era un antiguo túnel de minería por todas las vigas de soporte y demás. Exploramos muchos de los túneles, trepamos sobre muchos escombros, miramos algunos grafitis y revisamos algunas pequeñas habitaciones extrañas. Fue bastante genial, así que todos salimos y nos dirigimos a la otra apertura. Esta fue más difícil para mí de entrar. Evidentemente era otro túnel de minería, pero en este no había grafitis ni nada. Caminamos hasta llegar al final del pasillo. Al final del pasillo había una pila de rocas. Era de aproximadamente la altura de la cintura. No estaba apoyada en las paredes. Estaba en el centro y se sostenía por sí sola. Encima de esta pila de rocas había una muñeca desaliñada de una niña, mirándonos desde el pasillo. Así que un par de amigos y yo fuimos al bosque un día. Vivimos en Suiza y definitivamente no encontrarás ningún animal aterrador en lo profundo del bosque. Soy un gran fan de adentrarme mucho en lugares así, y a veces me quedo durante 2 noches sin contacto con el mundo exterior, y mi otro amigo que nos acompañó también es como yo. Llevamos a 3 amigas más, así que cuando oscureció querían volver. Estoy orgulloso de decir que llevo sobrio 2 años, pero mi amigo estaba bastante borracho esa noche, y mientras yo acompañaba a las chicas fuera del bosque, él quería quedarse y esperarme allí. Cuando regresé, unos 40 minutos después, él no estaba allí. Por suerte conozco bien estos bosques, así que fui a buscarlo, aunque ambos no teníamos batería en nuestros teléfonos. Tengo mucha experiencia, así que no me asusto fácilmente. Lo estuve buscando durante unos 20 minutos y ya estaba bastante lejos del sendero más cercano cuando comencé a buscarlo. Fue entonces cuando escuché algo, o bueno, más como alguien en algún lugar de la oscuridad. Por supuesto, primero pensé que era un ciervo,
pero a medida que avanzaba más en el bosque buscándolo, lo escuchaba más a menudo, cuando me di cuenta de que solo escuchaba 2 pies en lugar de 4 pezuñas. Pensé que era mi amigo tratando de asustarme. Estaba cada vez más convencido de que era él cuando comenzó a seguirme. Sentía que me estaba observando desde la oscuridad. Lo escuché respirar y de repente parar como si contuviera el aliento, y también escuché que olfateaba. Estaba cada vez más convencido de que era una persona, o bueno, para ese momento estaba más convencido de que era mi compañero borracho tratando de asustarme. Cada vez que corría hacia la oscuridad en la dirección de donde lo escuchaba, él corría lejos. En un momento juraría que lo escuché caer y sonó como un hombre adulto. En ese momento realmente pensé que era mi amigo. Eso cambió después de que lo escuché caer. Fue entonces cuando comencé a pensar en que era un completo desconocido. En ese punto decidí que necesitaba salir de allí. Me siguió todo el camino de regreso a la civilización, y cuando salí del bosque traté de convencerme de que era un animal o algo así. Encontré a mi amigo en la estación de tren, esperó allí por mí todo el tiempo. Con el tiempo, y pensándolo mejor, estaba cada vez más convencido de que había una persona allí afuera, y quería saber más. Como 3 días después, mi amigo, el de esa noche, y yo volvimos al lugar, tomamos nuestro equipo y estábamos listos para pasar una noche allí para descubrir lo que fuera que estuviera en la oscuridad. Fuimos durante el día para explorar, y encontramos algo así como un parque infantil, una pequeña choza, había un neumático de coche montado como columpio, había una red, la que escalan los niños. Encontramos algunas ollas en la choza, bueno, era más como un refugio, había huesos de animales por todas partes. Sería bastante normal si no fuera por el hecho de que estaba ubicado a 1 hora a pie del sendero más cercano. No había nada alrededor. Suiza es bastante famosa por su naturaleza bastante virgen, es pura naturaleza salvaje. No sé de quién fue la idea, pero montamos un campamento en la choza, con la esperanza de encontrarlo allí, pero desafortunadamente, o tal vez debería decir afortunadamente, no escuchamos nada en la noche. Fuimos a explorar los mismos lugares donde lo vi con linternas pero no encontramos nada. Tal vez nuestras linternas fueron la razón por la que no lo encontramos, pero me pone los pelos de punta hasta ahora. Acampé allí un par de veces después de eso pero nunca lo volví a escuchar. Al mirar hacia atrás, estoy convencido de que era una persona, genuinamente. He estado acampando en la naturaleza salvaje durante bastante tiempo y he tenido algunos encuentros espeluznantes, pero este es uno de los más escalofriantes. Mi teoría personal es que simplemente había alguien en el bosque conmigo, observándome desde la oscuridad. Tal vez era un drogadicto, no estoy seguro, pero no es realmente típico que los animales te sigan así. Bueno, al menos no para los que no son algún tipo de depredadores, y si lo fueran, no tardarían tanto en atacar. Todo parece indicar que era una persona, y no fue realmente silencioso. Un animal intentaría ser silencioso si me estuviera observando, y sería mucho más cauteloso de lo que vi. Estaría feliz de escuchar historias similares, o teorías sobre lo que podría ser que vi esa noche. Soy de Australia. Cuando tenía 11 años, mi clase de educación al aire libre hizo un viaje de campamento a un terreno de campamento a 1 hora en auto de la civilización. Dado que era un viaje escolar, se impusieron reglas como no salir de las carpas después de las 11 de la noche, entre otras. Un grupo de amigos y yo decidimos salir furtivamente y explorar el terreno del campamento para ver si encontrábamos algo interesante, y lo hicimos. Encontramos unos viejos vagones de tren abandonados. Dentro de los vagones de tren había vidrios esparcidos en el suelo de las ventanas rotas, lo que provocaban muchos reflejos. Con solo nuestras linternas como fuente de luz, fue bastante espeluznante. Estuvimos mirando a nuestro alrededor durante unos 10 minutos cuando escuchamos movimiento proveniente del otro vagón de tren, y nos asustamos de inmediato. Enfoco mi linterna a través del vidrio en las puertas que separaban nuestros 2 vagones, y podemos distinguir la silueta de una persona mirándonos. Corrimos de vuelta al campamento tan rápido como pudimos. Además, en el mismo viaje de campamento, decidimos salir furtivamente nuevamente en otra noche y explorar en la dirección completamente opuesta a los vagones de tren abandonados. Estábamos caminando por un sendero cuando vimos lo que parecía ser la forma de un hombre más adelante en el camino, justo parado al costado, mirándonos o dando la espalda hacia nosotros. Llegamos a la conclusión de que probablemente era alguien de nuestra clase, nuestro maestro o alguien del campamento. Continuamos caminando por el sendero y nos acercamos bastante a este hombre ahora. En este punto, pudimos ver que nos estaba mirando y pudimos distinguir sus rasgos faciales. No era nadie que conociéramos, así que nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar de regreso. Podíamos escucharlo riendo y oír pasos que nos seguían, así que comenzamos a correr. Después de un tiempo, ya no podíamos escuchar los pasos, así que comenzamos a caminar de nuevo. Metí la mano en mi bolsillo para revisar la hora en mi teléfono y no sentí nada. Al darme cuenta de que había perdido mi teléfono, se lo dije a mis amigos y, a regañadientes, nos volvimos. Más adelante en el sendero,
Pudimos ver una pequeña luz en el suelo y básicamente sabíamos que era mi teléfono, así que fuimos y lo recogimos. Después de desbloquearlo para ver si había alguna grieta o algo en él por la caída, me asusté mucho al descubrir que estaba en un mensaje de borrador con solo hola en la pantalla. Odio acampar. Solía ser un oficial de parques en el área de Portland. Estábamos haciendo una ronda nocturna y asegurándonos de que nadie estuviera acampando en áreas donde no estaba permitido. Era alrededor de la medianoche cuando otro oficial y yo encontramos a una mujer en una tienda de campaña. Le dijimos que no estaba permitido acampar en el área y ella se enojó. Durante su discurso, nos informó sobre un hombre barbudo que vivía en una cueva cazando animales pequeños con un arco casero. Yo conocía la zona y sabía que no había cuevas presentes, así que otro oficial y yo fuimos a investigar el área que ella describió. Estaba completamente oscuro y solo teníamos linternas de mala calidad, pero en un barranco que caía a unos 5 metros encontramos una pequeña entrada en el costado del suelo, que fácilmente podría pasarse por alto, ya que había mucha basura en el fondo del barranco. Así que ignorando toda intuición que me decía que me fuera de allí, revisé la entrada en el costado del barranco. Afortunadamente, no estaba habitado cuando llegamos allí, pero encontramos una lata de galletas llena de carne cruda de animales, como muchos trozos de carne cruda. Así que, por supuesto, seguimos buscando y encontramos mechones de plumas y cabello de animales esparcidos por allí. Luego encontramos pertenencias personales y más cosas espeluznantes en general, como una máscara de Halloween de mono. Sin embargo, no encontramos el arco del que nos habló la mujer. Así que cuando estábamos saliendo de la cueva, descubrimos una bolsa de papel llena de los restos de lo que solo podía asumir que era un pájaro grande y algunos roedores. Los restos estaban completamente descompuestos, pero la ubicación de ellos indicaba que era el paquete de comidas pasadas del hombre de la cueva. En ese momento decidimos salir del área y despejarla lo más rápido posible, no estábamos armados. Solo más tarde nos dimos cuenta de que este tipo podría habernos estado observando todo el tiempo, arco en mano y listo para actuar. Esta no es mi historia, es la de mi hermano, pero es una de las cosas más extrañas que he escuchado. Mi hermano, J, formaba parte del equipo de orientación en la escuela secundaria. Para aquellos que no lo saben, la orientación es cuando te colocan en medio de la nada en equipos de 2, te dan un mapa y una brújula y debes encontrar el camino hacia cada estación de control, en orden. Y es una carrera. Así que mi hermano y su compañero salieron, pasaron por los primeros puntos de control y se sentían bastante confiados. Pero no llegaron al siguiente cuando creían que debían hacerlo. Verificaron el mapa, hicieron algunos cálculos y se dieron cuenta de que habían calculado mal algún ángulo u otro y ahora casi estaban fuera del borde del mapa. Recalculan y se dirigen en una nueva dirección. Ten en cuenta que esta línea nunca tuvo la intención de ser parte de la carrera de orientación. Es un territorio inexplorado. Y se encuentran con lo que mi hermano dijo que solo podría describirse como un cráter. Un cuenco profundo en el bosque, desprovisto de árboles. En el centro había una ambulancia. Están en el bosque, a kilómetros de cualquier carretera, y hay una ambulancia que parece tener décadas de antigüedad tirada en un cráter. Así que, siendo adolescentes, van a investigar. Mi hermano dijo que el bosque estaba en camino de reclamar el vehículo, o sea que estaba oxidado y cubierto de plantas. Parecía muy antiguo, como si viniera de los años 40 o alguna era pasada. En la parte trasera, la camilla todavía estaba allí, pero doblada por la mitad, como si algo la hubiera aplastado. Había manchas marrones en las paredes, que podrían haber sido óxido, o suciedad, o sangre vieja. Ambos sintieron una sensación horrible en el lugar y salieron corriendo de allí. Mi hermano piensa que probablemente podría encontrarlo de nuevo, pero se niega rotundamente. No es algo que yo haya experimentado, pero sí mi hermana y su esposo. Solíamos tener una cabaña en un lago en los North Walls. Es un lago sin acceso público. Al otro lado había un antiguo campamento de chicas que el Estado estaba dejando que se deteriorara. El campamento tenía una casa principal grande de 2 pisos que en su mayoría estaba intacta en ese momento. Un día, mi hermana y su esposo decidieron explorar el campamento. Fueron en canoa y empezaron a caminar por ahí. Entraron primero en la casa principal, pasearon un poco por ahí, y luego escucharon pasos pesados arriba. Estos pasos se convirtieron en alguien corriendo pesadamente hacia las escaleras. Mi hermana y su esposo salieron disparados de la casa, pero podían escuchar los pasos bajando las escaleras y en el piso principal mientras corrían afuera. Optaron por correr alrededor de la casa en lugar de volver a la orilla. Nunca vieron quién era, pero los escucharon entrar de nuevo en la casa, y luego los escucharon salir corriendo de nuevo afuera. Esta vez se adentraron en el bosque y escucharon a alguien correr en el bosque detrás de ellos. Dieron la vuelta larga al lago de regreso a la cabaña. Mi papá y yo tuvimos que regresar más tarde ese día para recuperar la canoa. Nunca escuchamos ni vimos nada. Supusimos que probablemente era un usurpador, pero eso es probablemente lo suficientemente aterrador por sí solo.
Hace unos años, mi esposa y sus amigos estaban al este de Portland, Oregón, en un fin de semana muy caluroso y, de camino a Hot River, decidieron detenerse en un lugar llamado Punch Bowl para refrescarse y hacer una parada. Pensaron que sería rápido, así que solo llevaron trajes de baño y chanclas y planeaban correr por el sendero de aproximadamente 1 kilómetro para zambullirse, salir y seguir conduciendo. Acababan de llegar a Punch Bowl y fueron recibidos por una multitud bastante grande, tal vez unas 75 a 100 personas en total repartidas. Acababan de salir de nadar cuando vieron un pequeño rastro de humo. En cuestión de minutos, el pequeño rastro de humo se convirtió en una enorme nube y el olor era notable. Algunas personas se asustaron y fueron hacia el estacionamiento para salir, solo para regresar poco después en pánico diciendo que una pared de fuego había bloqueado el sendero. Inmediatamente llamaron al 911 y en cuestión de minutos un helicóptero estaba sobre ellos dejando caer notas en cinta de precaución con mensajes que decían: corran, gran incendio se propaga rápidamente, diríjanse hacia abajo, seguido muy rápidamente por sendero consumido, quédense donde están. El fuego ahora era visible y crecía rápidamente. Una voluntaria de alguna manera logró volver con un mapa y un GPS y trazó una posible ruta de escape siempre y cuando los vientos mantuvieran sus direcciones actuales. En última instancia, durante 36 horas de terror, caminaron más de 15 millas en terreno peligroso, descalzos y en trajes de baño en medio de lo que luego se conoció como el incendio de Eagle Creek, que casi incendió todo un lado del valle del río Columbia. Escaparon con sus vidas, pero mi esposa todavía sufre de trastorno de estrés postraumático cuando huele fogatas. Dijo que durante esencialmente 12 horas en total no tenían ni idea de hacia dónde iban, si había alguna posibilidad remota de salir, o incluso si estaban siguiendo el camino correcto siguiendo a este grupo. Las más de 75 personas lograron salir bien. Un trabajo en equipo bastante increíble. He estado haciendo senderismo durante 11 años y no he visto nada demasiado loco, pero han ocurrido un par de cosas preocupantes. Una vez estábamos haciendo una caminata por un sendero que había sido recientemente destruido por una tormenta y era bastante fácil perderse. Finalmente llegamos a la cima de la montaña, donde acamparíamos esa noche. Eran alrededor de las 6 de la tarde y montamos nuestro campamento, cuando pasa junto a nosotros un tipo que venía de otro sendero. Dijo que estaba haciendo una caminata de un día, pero el refugio o la carretera más cercana estaban a 15 kilómetros de distancia, y eran las 6 de la tarde. Tampoco tenía linterna. Le aconsejamos que diera la vuelta, ya que el sendero sería casi imposible de recorrer de noche, pero insistió en que terminaría la caminata. Ni siquiera tenía una linterna, así que le dimos una de nuestras lámparas frontales. Por la mañana, se podían ver sus huellas que conducían al sendero destruido, así que supongo que no cambiamos su opinión. Regresamos por donde vinimos y eventualmente pasamos por el refugio más cercano. No se puede perder, el sendero solo lleva a ese refugio, y preguntamos a los trabajadores si habían visto al tipo, a lo que respondieron que no. Nunca surgió ninguna noticia de alguien que hubiera muerto o desaparecido esa semana, así que supongo que está bien, pero fue una situación aterradora de todos modos. Cuando era adolescente, había un pequeño bosque bastante cerca de nuestra casa. Mi vecino y yo íbamos a menudo a él para construir cabañas y jugar en el parque. La tierra claramente había sido parte de una finca porque tenía una vieja piscina que parecía de los años 1900 y fragmentos de senderos de piedra salpicados entre la maleza. A veces llevábamos a otros niños allí y jugábamos a juegos de persecución o fingíamos ser miembros de tribus, corriendo entre la densa vegetación. Era un lugar divertido para explorar. Habíamos estado yendo allí durante aproximadamente un año los fines de semana cuando finalmente decidimos llevar unas grandes tijeras de jardín para comenzar a despejar un área para nuestra cabaña más grande hasta ahora. Elegimos una parte del bosque que siempre había estado bloqueada para nosotros porque estaba rodeada en su mayoría por una densa muralla de bambú, crecida de los tiempos de la finca, creo. El bosque era un paraíso solo para nosotros, nunca habíamos visto a nadie allí que no fuera nosotros o personas que llevábamos. Nuestras cabañas siempre estaban exactamente como las dejamos, pero pensamos que cortar un camino secreto hacia el área rodeada de bambú nos daría la mejor cabaña protegida de extraños. Nos llevó la mayor parte del día abrirnos paso. Cuando habíamos hecho un arco para pasar, entramos y descubrimos que estábamos en un claro donde solo crecían tréboles, sin plantas más altas, solo una suave manta de tréboles. Repartidas por todas partes había estas extrañas estatuillas de hadas de medio metro de altura sentadas en setas de piedra tocando arpas y otros instrumentos. A cada una le habían destrozado la cara. En el centro del claro, apretujado, había un bloque gigante que parecía de concreto. Tiramos una de las estatuas camino a él, probablemente para demostrar que no teníamos miedo. Era un ataúd gigante de piedra áspera. Una planta similar a la hiedra lo cubría en su mayoría, pero claramente tenía una tapa bien definida y una inscripción desgastada e ilegible en el costado.
Llenos de adrenalina y curiosidad, intentamos con todas nuestras fuerzas levantar la tapa, pero debía pesar toneladas. La adrenalina se disipó, nos asustamos y regresamos apresuradamente al parque de juegos donde nos sentamos y discutimos nuestro hallazgo por un rato. Decidimos que el claro era demasiado perfecto para dejarlo pasar, así que al día siguiente regresamos con unas viejas láminas de metal y tablas de madera contrachapada para construir nuestro refugio. No estaba lloviendo, pero el día estaba muy oscuro y nublado, así que el bosque estaba prácticamente en la oscuridad más densa que podría estar durante el día. Regresamos al claro, comenzamos a construir y avanzamos bastante con ello. Después de un rato, mi amigo gritó algo así como «Oh, Jesucristo». Me volví para verlo junto al ataúd, me da escalofríos solo de pensarlo, y estaba abierto. La tapa estaba deslizada hacia un lado lo suficiente como para que una persona delgada pudiera pasar por el espacio. Corrí hacia allí, miré dentro del espacio, no vi nada más que oscuridad absoluta. Unos momentos más tarde el viento se levantó y comenzó a llover, así que había ruido por todas partes en ese momento. Nunca he experimentado nada igual. Corrimos por el bosque más rápido de lo que habíamos practicado. Nunca volvimos a entrar en ese bosque. Mis padres eran ávidos excursionistas, y por lo tanto, yo también lo era. Con 7 años cargaba una mochila Hansport completamente cargada, generalmente con mucha comida, así que al menos era más ligera al regresar a casa. Estábamos en lo profundo del bosque después de una larga caminata, alrededor del fuego terminando la cena. Las carpas estaban levantadas, mi mamá y mi papá en una carpa de domo conmigo justo al lado en una tienda de campaña, aunque a menudo dormíamos en bolsas de dormir bajo las estrellas. De repente, empezaron a caer piedras sobre nosotros. Bueno, no sobre nosotros, pero a nuestro alrededor. No estábamos cerca de la gente. Habíamos caminado por un sendero remoto, varios kilómetros, y estábamos en un pequeño valle a unos 200 metros del sendero principal. Esta no era una ruta muy transitada, no había nadie. Aún más extraño, las piedras venían de todas partes. El lugar está densamente cubierto de bosques, así que podías tener una idea de las trayectorias. Estaban cayendo por todas partes alrededor de nosotros. Podías escucharlas chocando contra los árboles mientras se acercaban hacia nosotros, pero no había una dirección de origen consistente, si eso tiene sentido. Y digo piedras, pero ninguna nos golpeó y ni siquiera vi una caer cerca. Pero después de lanzar un montón de piedras en el bosque, conozco el sonido de una cuando golpea los árboles. Uno de los muchos eventos extraños pasados en la naturaleza con mi mamá y papá. Mis amigos y yo tenemos la costumbre de explorar caminos de explotación forestal cerrados cuando estamos en el bosque. Hace un par de años, encontramos un camino que había sido excavado, pero tenía un par de autos estacionados al final. Esto no es particularmente inusual, y pensamos que si la gente estaba estacionada allí, al menos encontraríamos algunos frutos para comer. Mientras caminábamos, pasamos junto a una familia de personas que parecían estar haciendo lo mismo que nosotros, simplemente mirando alrededor y recolectando algo de comida. Al acercarnos al final del camino, encontramos enormes montones de tierra recién excavada. Se habían hecho intentos para alisarla contra la ladera de la colina para que fuera menos obvia, pero aún era muy evidente. Como era de esperar, comenzamos a explorar el área. Justo en lo alto de la colina, encontramos un par de árboles que tenían cuevas excavadas debajo de ellos, de modo que las raíces formaban un techo semidomo. Estas estaban completamente vacías. Mientras continuábamos explorando, comenzamos a escuchar voces. No podíamos ver a nadie, pero estaban allí. Fue entonces cuando decidimos regresar al camino, porque probablemente no éramos bienvenidos en esa área. Justo en la siguiente curva, llegamos al final del camino. Aquí es donde empezó a ponerse realmente espeluznante. En el suelo, anidado entre algunas rocas, había una taza de café todavía caliente. Sin estufa, sin gente, sin tiendas de campaña, nada, solo una taza de café. Clavado en un árbol junto al café había un letrero de madera contrachapada pintado a mano. Era una simple advertencia de que se habían producido derrumbes y que se evacuaran a los niños de los refugios si veían caer tierra del techo. En este punto, sabíamos que realmente no éramos bienvenidos, así que salimos de allí lo más rápido que pudimos. Pero nunca pasamos junto a la familia. Se habían ido. Todos los autos seguían estacionados al final del camino, pero la gente que habíamos visto había desaparecido. Todavía no tengo idea de a dónde fueron. Hace mucho tiempo, a principios de los 90, mi hermano, mi hermana y yo fuimos de campamento por unas noches cerca de las grandes montañas humeantes en Tennessee con nuestro tío y nuestro abuelo. La primera noche, un oso casi se topa con nuestro campamento antes de ser espantado. En otras noches, caminábamos hasta un antiguo cementerio y deambulábamos por allí en la oscuridad. Eso era bastante inquietante. Cerca del final de nuestra estadía,
Hicimos una caminata diurna hacia un gran lago en la zona y estábamos regresando a nuestro campamento cuando vimos a un viejo loco salir de los árboles a varios cientos de metros delante de nosotros. Parecía el típico ermitaño de montaña, cabello y barba largos y grises que claramente no habían visto unas tijeras desde el gobierno de Carter, ropa andrajosa, sin zapatos, un largo bastón de madera en sus manos. Ten en cuenta que estábamos literalmente a kilómetros de la civilización o de cualquier carretera principal y no habíamos visto a otra persona en días. Lo más extraño es que no llevaba mochila ni ninguna otra provisión que pudiéramos ver. En algún momento, se dio cuenta de que estábamos detrás de él, entonces nos miró fijamente por un largo momento antes de retirarse al bosque. Un tiempo después, tras haber pasado el lugar donde lo habíamos visto inicialmente, nos giramos y lo vimos una vez más, mucho más atrás en el sendero, todavía mirándonos. Al notar que tenía toda nuestra atención, nos hizo una peineta y una vez más se adentró en el bosque. Nunca averiguamos de qué se trataba todo eso. Yo era policía en una zona rural de Oregón, con muchos terrenos forestales. Un día de agosto recibimos una llamada, algunas personas dijeron que habían encontrado un cuerpo en el bosque, así que me reuní con ellos para averiguar dónde estaba. Describieron la ubicación y dijeron que parecía que el tipo estaba cortando leña porque había una motosierra cerca y hachas en su camión, que estaba estacionado en el camino cerca del cuerpo. Uno de ellos dijo, y debo decirte, la cabeza no está. Así que el factor de escalofríos aumentó considerablemente y llamé a más personas para que vinieran a la escena. También debería explicar que el camino en el que estábamos era en realidad solo una pista de tierra con socavones cada 6 metros más o menos, apenas transitable incluso en verano con un vehículo 4x4. Llegamos allí y encontramos al tipo sin vida, y sí, era como me habían dicho de la parte faltante, pero aún parecía que se estaba moviendo un poco. Resulta que, con el calor del verano, los insectos estaban haciendo su trabajo con él, y era el movimiento de estos insectos lo que hacía que pareciera que se movía. Lo que había sucedido era que se ganaba la vida vendiendo leña y había intentado cortar un árbol muerto. Este se rompió, y lo golpeó con fuerza y rapidez suficientes para provocarle una especie de decapitación interna. Algún pobre infeliz tuvo que quedarse a vigilar la escena hasta que pudimos regresar a la mañana siguiente con el equipo adecuado y sacar el cuerpo. Bueno, no fue raro per se, pero sí me asustó muchísimo. Estábamos haciendo senderismo en las montañas del norte de Nuevo México con mi fotógrafo y un guía. Sabíamos que estábamos en territorio de leones, se había visto uno ese mismo día a aproximadamente 1 kilómetro de donde estábamos. De repente, el guía se detiene y dice, miren, aquí hay una de sus presas. Van a querer tomar algunas fotos aquí. Efectivamente, bajo una capa de agujas de pino y tierra se encontraban los restos frescos de un venado mulo. El guía comenzó a señalar emocionado las extremidades rotas y las marcas en el suelo donde el felino había saltado, donde los animales habían rodado juntos por el suelo del bosque y donde el venado finalmente había muerto. Luego explicó que los leones entierran lo que no pueden comer y vuelven a ello más tarde. Eso parece bastante fresco, dije. Entonces, ¿no es muy probable que ella regrese pronto? No quiero estar entre ella y su cena. No, se mueven principalmente al amanecer y al atardecer, respondió. Señalé el sol poniente. Lo cual será en aproximadamente 1 hora, ¿verdad? Trajiste tu arma, ¿no? Está en el coche. De vuelta en el inicio del sendero. Mi fotógrafo ya estaba más que harto de todo y exigió que regresáramos. Ahora, yo estaba totalmente de acuerdo con este plan. Así que regresamos al coche a toda prisa y luego llegamos de vuelta a nuestra cabaña. A la mañana siguiente encontramos huellas frescas de un felino a unos 15 metros de mi cabaña. Soy del norte de California y he pasado mucho tiempo haciendo de mochilera y acampando en parques diversos de la región. Nunca he sido muy fanático del camping en coche simplemente porque la gente es problemática y mi objetivo es evitarlos en la naturaleza. Este incidente solidificó aún más mis sentimientos originales y me ha impedido hacer cualquier camping en lugares más poblados desde entonces. Hace un par de años, 2 de mis amigas y yo decidimos, de repente, dirigirnos hacia el norte y acampar junto al río Yuba. Tuvimos un día decente nadando y tomando el sol en las rocas antes de regresar al campamento para cocinar la cena. En resumen, fue un día encantador. Todas dormíamos en tiendas de campaña separadas y debo mencionar que una de mis amigas es una dormilona muy pesada y la otra había bebido bastante y estaba profundamente dormida. Alrededor de las 2 de la madrugada me desperté de repente. Estaba desorientada y me llevó un momento darme cuenta de que los sonidos que estaba escuchando eran los de una mujer en peligro. Suplicaba desesperadamente a alguien. Sus gritos se convirtieron en gritos histéricos y rápidamente quedó claro que estaba siendo atacada. Sin pensarlo, salí de mi tienda de campaña e intenté despertar a mis amigas. Estaba en pánico y asustada, y mi instinto era evitar hacer demasiado ruido. No pude despertar a ninguna de ellas.
Sentía que era inútil y probablemente me lastimaría o peor si interviniera, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien estaba siendo lastimado. Agarré mi cuchillo de caza y con la luna alta sobre mi cabeza, me acerqué cautelosamente hacia el alboroto. Mientras vacilaba hacia el claro de su campamento, de repente a mi izquierda escuché fuertes pasos y un hombre emergió del bosque. Me hizo señas para que me callara y su confiada y francamente enfadada actitud me tranquilizó al instante. Podía escuchar un tumulto y poco después un hombre salió con la mujer, un niño pequeño y 2 chihuahuas. Ella estaba angustiada y no quería estar cerca del hombre que había venido en su ayuda e insistió en que solo quería hablar conmigo. Me dijo que estaban sin hogar y que esto fue un incidente aislado. El maltrato claramente venía de vieja data considerando que tenía viejas marcas por todo el cuerpo. Reconozco que podría haber manejado el resto de la noche de una manera más inteligente y segura, pero aprendí de ello supongo. No había servicio celular y ella no quería abandonar el camping. Le ofrecí mi tienda de campaña a ella y a su hijo y dormí en mi camioneta. Para la luz de la mañana, ella se había ido. Me sentí completamente deprimida, porque lo que se suponía que iba a ser una escapada para disfrutar con mis amigas, se había vuelto en un evento pesado y sombrío. Preparé café para mis compañeras de campamento y discutimos los eventos de la noche y decidimos que simplemente queríamos irnos a casa. Empacamos y pensé en lavarme los dientes antes de partir. Estaba terminando de hacerlo cuando de repente este demonio de hombre comienza a subir la colina hacia mí. Era alto y delgado, calvo prematuramente y se veía muy sucio. Estaba gritando insultos y era evidente que este era el culpable de la noche anterior. Comenzó a escanear frenéticamente el suelo del bosque y recogió una roca grande mientras se dirigía hacia mí. En lugar de sentir miedo ahora, estaba furiosa. He pasado por el mismo sufrimiento que la mujer que he asistido antes, y aunque este no fuera el caso, esta persona deshumanizada me estaba amenazando. Con la pasta de dientes espumando en mi boca, le grité que era un cobarde, y que solo porque fuera un hombre grande no significaba que pudiera maltratar a otra persona. Me gusta pensar que parecía estar rabiosa. En resumen, otro hombre irrumpió entre los árboles y le dio un codazo al perdedor. Así que sí, realmente no le temo a la vida salvaje. Solo a nosotros, los humanos. Mis amigos y yo fuimos a acampar en canoas en un nuevo parque provincial. Teníamos este viaje planeado, nos llevarían en avión al centro del parque con nuestras canoas y remaríamos de regreso durante el transcurso de una semana. La primera noche, todo estaba bastante normal y genial. Al día siguiente, fuimos a la cabeza de un sendero que subía una montaña. Montaña es un poco un nombre incorrecto, es Ontario, así que nuestras montañas son bastante pequeñas. La base del sendero estaba en un campamento. Salimos de nuestras canoas y subimos al campamento para encontrar el sendero. El lugar era un desastre. Había ropa tirada por todas partes en el barro. Una comida deshidratada, que alguien claramente había abierto con un cuchillo, apenas tocada. Envoltorios de bocadillos y basura. Un par de zapatos. 3 lonas diferentes, desgarradas y embarradas. Una bolsa de dormir, o supongo que era eso. Cosas que no esperarías que quedaran atrás, incluso con los campistas más desordenados. No había señales de nadie cerca, pero había evidencia de que había habido al menos 3 o 5 personas aquí. No había señal de una canoa. Ten en cuenta que este es un lago al que solo se puede acceder después de varios días de remo y caminata o en avión. Hasta el día de hoy, no sabemos qué pasó allí. Pasó una semana antes de que saliéramos del parque nosotros mismos, y estábamos en un momento bastante malo cuando lo hicimos. Fue un viaje muy lluvioso, así que nunca descubrimos realmente qué había pasado. Algunos miembros de nuestro grupo dijeron que vieron una canoa en el sitio la noche anterior, porque querían ese sitio y estaba ocupado, pero nos despertamos muy temprano y no vimos nada salir. Nuestra mejor suposición sigue siendo que alguien tuvo una emergencia, tal vez hipotermia. Estaba lloviendo mucho, habían llamado para un rescate de emergencia y, con prisa, dejaron atrás muchas cosas. Sé que muchos piensan que fue un oso por todo el desorden. Lo dudo mucho, y aquí está por qué, no había huellas. Esta es la gran diferencia. El campamento estaba desprovisto de muchas cosas esenciales, como tiendas de campaña y mochilas. Claramente tuvieron tiempo para empacar algo de equipo. Había mucha comida parcialmente consumida. La comida deshidratada aún tenía una cuchara en ella, y había sido abierta de una manera que hacía un tazón. Los osos no tienen tanta destreza. Había bolsitas de mezcla de frutos secos, todavía selladas. El desorden era muy humano. Había ropa que había sido colocada cerca del fuego o sobre troncos, y los zapatos también estaban colocados para secarse. Trabajé en parques nacionales y también hice búsqueda y rescate voluntario. Supongo que puedo hablar de 2 de las peores cosas que he visto en la silvicultura. Este último es aterrador, pero también profundamente trágico. Aterrador, estaba solo en un viaje de campamento todoterreno de varios días en la naturaleza salvaje. Entonces técnicamente no estaba trabajando.
Me encontré disfrutando de una noche en el bosque, un poco borracho por el vino. Me instalé para pasar la noche en mi camioneta y me desperté con una especie de grito a lo lejos. No gritaba, pero tampoco cantaba. Algo más cercano a alguien hablando. Me fui a dormir nervioso y con mi navaja cerca. Me desperté y alguien golpeó el cristal de mi vehículo. Fue claramente humano porque hicieron el triple golpe que hace toda la gente. Cuando salí de mis mantas para observar, vi a una persona mirando en la oscuridad. Grité algo gutural y empezó a correr. No podía creerlo. Estaba a horas y horas del pueblo más cercano y si alguien hubiera llegado en coche durante la noche habría oído el vehículo en el silencio. Me quedé estupefacto. Encendí mi camioneta y me mantuve alerta por un rato. No pasó nada. A la mañana siguiente fui y encontré un nuevo lugar para estacionar y establecer el campamento. El segundo es, lamentablemente, algo muy explicable pero muy triste de ver. Una noche de tormenta de nieve nos enteramos de que están buscando a una mujer que había desaparecido de un grupo que se alojaba en un grupo de cabañas pintorescas cercanas. No era en el área, pero sí muy cerca del límite del mismo. Pero ciertamente era un lugar remoto. Nos tomó aproximadamente 2 horas llegar a las cabañas y hablar con la gente de allí. Resulta que las personas que se alojaban en la cabaña estaban tomando psicodélicos y en algún momento la joven tuvo un mal episodio mientras estaba bajo la influencia de las drogas y se escapó, con ropa normal y zapatillas de deporte. Mi compañero y yo en la unidad de búsqueda elegimos patrones de búsqueda y comenzamos a buscar huellas. Encontramos algunas, pero luego se separaron y perdimos el rastro. Después de exactamente 3 horas y 41 minutos encontramos su ropa, y poco después la encontramos. Estaba sin ninguna prenda de vestir, incluyendo sus zapatos. Estaba descalza. La encontramos sentada inmóvil contra un árbol y corrimos hacia ella. Estaba claro en este punto que ya no estaba viva. En ese momento ya se encontraban en el lugar policías locales y tras tomarnos declaraciones se marcharon. Fueron unas cuantas noches difíciles después. Pesadillas también. Experimenté una semana inusualmente cálida en febrero, así que decidí dirigirme a las montañas en el centro de Pensilvania una noche después del trabajo para hacer un corto viaje de mochilero. Dejé mi auto justo afuera del pueblo, básicamente solo había una taberna y una tienda de comestibles, cerca del comienzo del sendero después de las 8 de la noche, y empecé a subir desde el río hacia las elevaciones más altas. La mayor parte de la nieve se había derretido durante los días anteriores, dejando los arroyos desbordados y secciones del sendero cubiertas de agua corriente o estancada. Con arbustos de rododendros creciendo por todas partes, a menudo no había otra opción que chapotear directamente a través del agua. De todos modos, no hay posibilidad de mantener los pies secos en condiciones como esas, simplemente te mantienes en el centro del sendero y te adaptas. El sendero me llevó hacia la niebla, que continuó espesándose con la elevación, hasta que mi mundo entero se redujo a una burbuja de 1.8 metros iluminada por mi linterna. El aire de alguna manera se sentía cálido y fresco al mismo tiempo. Había un constante sonido proveniente del agua que me rodeaba, que crecía y disminuía mientras caminaba, y toda la experiencia sensorial tenía efectos extraños en mí. El agua en mi visión periférica parecía estar retorciéndose en lugar de fluir, y tenía esta sensación casi constante de luz y actividad justo detrás y a los lados de mí. No había ninguna sensación de miedo inusual ni nada por el estilo, solo esta cosa extraña mientras mi mente inventaba cosas para llenar los alrededores que estaban mayormente bloqueados para mis sentidos. Armé una lona y me fui a dormir cerca de uno de esos arroyos rugientes alrededor de la 1 de la mañana. No sé cuántas veces me desperté convencido de que había una luz brillante iluminando y multitudes de personas murmurando, hasta que abrí los ojos y me di cuenta de lo completamente negro que seguía siendo todo, y de que el ruido era solo el flujo del agua. No sé si eso es exactamente de lo que trata esta publicación, pero supongo que es un buen ejemplo de cómo nuestra percepción de la realidad a veces es solo una aproximación mediocre de lo que realmente está sucediendo.